Un padre de familia desaparece tras una noche de póker. Era una locura. 1000 situaciones distintas que podían haberse dado. Hasta que una búsqueda desesperada termina en un trágico hallazgo. Vi sangre en toda la ventanilla. Y luego mi hijo me llamó gritando: mamá, mamá, papá está muerto. Los investigadores dijeron que el ataque parecía una ejecución. El primer disparo que tenía la víctima se hizo desde fuera del vehículo. Luego pasaron el arma por la ventanilla y le dispararon 4 veces más. Pero ¿cuál podría haber sido el motivo para matar a Jim Madonna? Caso criminal. El caso de hoy nos lleva a Taunton, en Massachusetts. Es una ciudad de clase trabajadora al sur de Boston. El tipo de lugar en el que los vínculos familiares y la amistad son lo más importante. Pero cuando Jim Madonna, buen esposo y padre de 2 hijos, desapareció, su familia enfrentaría un doloroso misterio que los obligó a replantearse todo. Fue 2 días antes del Día de Acción de Gracias, el 20 de noviembre del 2007. Para la familia Madonna, sería un día difícil. Era un momento difícil para mi familia. Mi papá acababa de fallecer, así que yo estaba muy deprimida por eso. Mi hermano Kevin había salido a cenar con él y mi papá falleció en los brazos de Kevin. Fue un golpe duro para todos. Jim, el esposo de Pam, también estaba triste. Le preguntó a su esposa si no le molestaba que fuera a jugar al póker unas horas para tratar de despejarse. Y yo le dije, no hay problema. No era lejos de nuestra casa, era a menos de 4 kilómetros. Así que le dije, no, ve tranquilo. Y la verdad no me imaginaba que fuera a pasar nada. Le dije, ve, yo quiero quedarme en casa y pensar en papá. Jim se fue de la casa poco después de las 7. Se encontró con su mejor amigo, el primo de Pam, Tim Cassidy. El torneo de póker se jugaba en el hotel Holiday Inn de Taunton. Él siempre volvía a las 9:30 o a las 10 como mucho. Yo esperaba que me llamara porque Jim acostumbraba a llamar cada vez que se tomaba un descanso y salía a fumar. Le gustaba fumar, así que cuando salía del Holiday Inn siempre me llamaba. Me contaba cómo le estaba yendo. A veces me aburría escucharlo y decía, por favor, pero no había opción porque él era así. Como Jim aún no había vuelto a las 11, Pam empezó a preocuparse y trató de ubicarlo en su celular. Creo que ya eran las 11 de la noche y aún no me llamaba y ya me asusté. Me dije, qué raro, él siempre me llamaba al menos 10 veces cuando sale. Y hoy no me llamó, eso no es típico de Jim. Le llené la casilla de mensajes y luego entré y los borré. Tenía su contraseña y todo eso. Los borré y seguí llamando. Pensaba, le pasó algo. A Jimmy, el hijo de Pam, de 20 años, le pareció que su madre estaba exagerando. Sabía que su padre no trabajaba al otro día. Hacía unos años, Jim había sufrido una lesión en el hombro y había recibido $100,000 por un acuerdo con su empleador. Por eso trabajaba mediodía para su mejor amigo Tim. Para Jimmy, la pequeña demora de su padre no era motivo de preocupación, pero su madre estaba desesperada. La noche en que desapareció, yo estaba con un grupo de amigos y estábamos mirando una película de vaqueros precisamente. De hecho, no volví a ver ninguna. Y recuerdo que ella estaba en su habitación tratando de hablar con mi papá. Y yo le dije a mis amigos, ya vuelvo, voy a ver cómo estaba. Y ella me dijo, papá, no me llamó, no me atiende su teléfono. Estoy preocupada. Yo le dije, él está bien, seguro que se está divirtiendo, ya volverá. Jim Madonna llevaba 7 años sobrio. Sus hijos pensaban que lo peor que podía haberle pasado era haber vuelto a beber. Pensamos que
Quizás había bebido algo. Quizás se había quedado dormido. Mi mamá iba y venía por su cuarto. Dijo que papá no había vuelto a casa. Y yo le dije, no creo que haya pasado nada. Seguro está durmiendo al costado del camino o algo así. Y ella dijo que llevaban varias horas buscándolo. Cerca de la medianoche, Pam llamó a Tim Cassidy. Le preguntó si su esposo seguía jugando al póker. Le pregunté, Tim, ¿dónde está Jim? No supe de él en toda la noche y él respondió, me dijo que se encontraría con unos amigos. Tim le dijo a Pam que tanto él como Jim habían quedado fuera del torneo de póker rápido. Según Tim, él se fue a su casa, mientras que Jim fue a encontrarse con unos viejos amigos del trabajo. Jim dijo que la última vez que vio a Tim fue cerca de las 9:30 de la noche. Bueno, según él, terminaron de jugar al póker y se fueron cada uno por su lado. Pero nada de eso tenía sentido para Pam Madonna. Poco después de la 1 de la madrugada, Pam le pidió a su hijo que saliera con el auto a buscar a su esposo. Mi mayor temor era que estuviera en una zanja o algo así, que se hubiera estrellado contra un árbol. Sabíamos que él hacía tiempo que no bebía, así que teníamos miedo de que hubiera bebido un par de tragos y hubiera perdido el control del auto. Quizás se había encontrado con un amigo y se estaba divirtiendo, pero estábamos preocupados porque no era normal que no atendiera su teléfono. Pam estaba muy preocupada y no podía dormir. En una etapa de su matrimonio, Jim le había sido infiel. La situación la hizo acordar a esa época. Pensé que quizás estaba bebiendo porque sus compañeros de trabajo bebían mucho, la verdad, y Jim no los veía hacía un tiempo y él no bebía nada. Así que pensé, quizás está ebrio o algo así, ya saben, y no creerían todo lo que me pasaba por la cabeza. Luego pensé, quizás abandonó a su familia, pero eso no era posible, porque lo haría, él jamás haría eso. Y pensaba cosas de lo más ridículas. Pero a la mañana, Pam Madonna ya estaba convencida de que había pasado algo aún peor. Pensé que había tenido un accidente con el auto y me asusté mucho. Parecía que no había dormido nada. Estaba llorando, seguía llamándolo. Decía, Jimmy, le pasó algo, no me llama. Y yo le decía, no, seguro que está bien, pero yo también estaba empezando a preocuparme. Pam volvió a llamar a Tim Cassidy. Esa vez, le suplicó que saliera con Jimmy a buscar a su esposo. Le dije, Tim no volvió a casa. ¿Tú podrías ayudarme a buscar a Jim? Necesitaba su ayuda. Teníamos que averiguar qué estaba pasando. Tim fue de inmediato y dirigió la búsqueda. Le indicó a Jimmy que fuera para una zona donde creía que Jim podía haberse encontrado con sus amigos. Buscamos por los caminos del parque industrial. No había rastros de Jim por ninguna parte. Los dos hombres trataron de que la policía participara de la búsqueda. Fuimos a la estación de policía de Taunton para reportar que estaba desaparecido. Fuimos los dos juntos. Era una locura, ya saben, pensar en 1000 situaciones distintas que podrían haberse dado. La policía quería ayudar, pero debía esperar al menos 24 horas para iniciar una búsqueda oficial. Llevaba desaparecido unas 12 horas, y lo único que podíamos hacer en ese momento era emitir una alerta, con los datos del auto, el número de matrícula, su nombre, y estar atentos por si lo veían. Jimmy y Tim siguieron recorriendo carreteras secundarias y estacionamientos alrededor de Taunton por su cuenta. Pero cuando estaban a punto de desistir, vieron el Jeep de Jim Madonna abandonado en un estacionamiento vacío. Entré con el auto. Cuando fuimos a la parte de atrás del edificio, vimos en el estacionamiento donde estaba el auto de mi papá. Estaba estacionado y yo dije, ¡ah, ya está! Lo reconocía donde fuese. Pensaba, ya saben, es él, quizás está durmiendo. Se quedó dormido, lo encontré. Cuando Jimmy Madonna y Tim Cassidy, el mejor amigo de su padre, se acercaron, todo parecía estar bien. Giramos en U ahí. Dije, Tim, lo encontramos. Mira, su auto sigue en marcha. Debe estar durmiendo, debe haberse desmayado.
Ahí fue cuando entré en el estacionamiento. Jimmy Madonna, de 20 años, nunca olvidaría lo que vio ese día fatídico de noviembre. Cuando entramos, me detuve. Bajé del auto y entonces pude ver toda la sangre en la ventanilla y la sangre en toda la puerta. Y ahí fue cuando supe que había pasado algo malo. Me acerqué a la puerta del auto. La ventanilla estaba abierta. Mi papá estaba desplomado adentro. Y luego le toqué el hombro. Me alteré mucho. Grité. Fue horrible. La verdad, es imposible olvidar esa imagen. Me desesperé. Jimmy llamó a emergencias. ¿Cuál es su emergencia? ¡Le dispararon a mi papá! ¡Está muerto! Espere un minuto, ¿cómo dice? ¡Mi papá está muerto! ¡Tiene un disparo en la cabeza! Segundos después, Tim Cassidy también llamó a la policía. ¿Qué fue lo que pasó, señor? ¡No sabemos! ¡Es mi mejor amigo! ¡Hay sangre por todos lados! A partir de ese momento, fue como si todo pasara en cámara lenta. Y recuerdo hablar con los policías, pero no recuerdo bien qué dije. Recuerdo que solo tardaron 10 minutos en llegar, pero podrían haber tardado más y no lo sabría. El detective Mike Cherben describe la escena cuando llegaron los paramédicos y la policía. Ambos estaban alterados. Jim Jr., desde luego, acaba de hallar a su padre muerto en el vehículo. Lloraba y gritaba. Tim también estaba muy alterado. Lloraba, estaba agitado. No se quedaba quieto. Fue Jimmy Madonna, de 20 años, quien tuvo que darle la trágica noticia a su madre. Tuve que llamarla y recuerdo que se lo conté y ella no me creía. Y luego le dije, mamá, le dispararon, está muerto. Alguien mató a papá. Y ella empezó a gritar. Recuerdo que mi abuelo estaba ahí, en la casa, porque todos lo buscábamos. Y mi hermano, recuerdo oírlos a los tres llorando por el teléfono. Y fue lo más difícil que tuve que hacer. Y mi hijo me llamó gritando, desesperado. Mamá, mamá, es papá, está muerto. Y fue horrible, lloraba desconsolado. El primer paso fue revisar minuciosamente la escena del crimen. El auto de la víctima estaba en el estacionamiento y cuando llegamos a la escena, el motor seguía encendido. La ventanilla del conductor estaba baja y él estaba desplomado sobre el asiento del acompañante. Desde fuera no parecía un crimen violento, pero cuando uno se acercaba al vehículo y veía lo que había pasado adentro, se notaba la violencia. Jim había recibido varios disparos a quemarropa. Tenía 5 disparos. Tenía un disparo en el cuello y los otros 4 en la nuca. Las pruebas indicaban que el primer disparo que tenía la víctima se hizo desde fuera del vehículo en sentido descendente, lo que sugería que el atacante estaba fuera. Luego pasaron el arma por la ventanilla y le dispararon 4 veces más. Había mucha sangre en toda la parte delantera del vehículo, pero nada atrás. Encontramos casquillos de bala del arma homicida en el asiento trasero, pero la sangre estaba en la parte delantera. En esta parte de acá encontramos un casquillo de bala, cerca de la parte trasera del vehículo. Dentro del vehículo encontramos 4 casquillos más. A partir de los casquillos, los detectives pudieron determinar qué tipo de arma se había usado. Era una pistola semiautomática calibre 40. La escena del crimen les indicaba a los detectives que el crimen de Jim no había sido un hecho al azar. Parecía por la escena que no había sido un robo. La víctima tenía el celular, la cartera, la plata, no le faltaba nada. Algunos pensaron que podía haber sido un suicidio cuando recibieron el aviso de alerta, pero cuando llegamos y vimos la herida en la nuca, rápidamente nos dimos cuenta que lo habían matado. Las pruebas de la escena del crimen llevaron a los investigadores a especular que Jim
había ido a ese estacionamiento apartado para encontrarse con alguien, un conocido. Era evidente que se trataba de alguien que conocía porque tenía la ventanilla baja como si estuviera conversando. Para el detective Gerben, toda la escena del crimen indicaba que Jim Madonna debía haber conocido a su asesino, incluso por la forma en que se llevó a cabo el crimen. Fue algo muy personal. Era una persona muy enfadada que quiso asegurarse de que el objetivo de matar al señor Madonna se cumpliera. Los detectives hallaron 2 colillas de cigarrillo que podía haber dejado el asesino. Había 2 colillas de cigarrillo en el suelo. No eran de la misma marca que fumaba la víctima. Enviaron los 2 cigarrillos al laboratorio para hacer una prueba de ADN, pero los detectives no tenían muchos más elementos para avanzar. Habían matado a Jim Madonna a modo de ejecución, con su auto aún en marcha. Su noche de póker, de algún modo, resultó ser fatal. Los detectives empezaron por hablar con toda la familia de Jim, y eso incluía a su mejor amigo, Tim Cassidy. Él había salido con el señor Madonna, la víctima, y se despidieron después del torneo y cada uno se fue en su propio vehículo. Tim les contó a los detectives que antes de llegar a su casa hizo 2 paradas. Primero fue a comprar cigarrillos en una tienda de Taunton. Luego paró a comprar unos medicamentos para su esposa. Cuando salió de la tienda recibió un llamado de su esposa y que pudimos confirmar. Luego se dirigió a una farmacia. En la farmacia tuvo que mostrar su identificación por el tipo de medicamento que había comprado y su nombre quedó registrado. También se lo veía en el video de las cámaras de seguridad. Las imágenes de las cámaras demostraban que Tim llegó a la farmacia a las 10:05 de la noche. Pudimos confirmar que él había estado ahí a la hora que había dicho. Como Cassidy podía dar cuentas de dónde había estado, los detectives trataron de reconstruir los movimientos de Jim después de la partida de póker. Según Cassidy, Jim había salido con unos ex compañeros de trabajo. El señor Madonna se encontraría con unos amigos del trabajo. Pero el misterio se acrecentó cuando los investigadores interrogaron a todos los empleados del antiguo trabajo de Jim. Al parecer, la noche del crimen de Jim, nadie lo había visto ni había hablado con él. No había indicios de que Jim se hubiera encontrado con ninguno de ellos. Pero los detectives sí hallaron algo interesante cuando revisaron los registros del celular de Jim. Había una serie de llamados a un número que Pam Madonna no reconocía. La policía pudo determinar que los llamados se habían hecho a personas que vendían medicamentos recetados en el mercado negro. Habían 2 personas que eran muy amigos de Jim, que él veía con cierta regularidad. Él les compraba oxicodona a esos 2 individuos. Eran amigos, se habían hecho amigos. Jim les hacía favores y ellos le daban pastillas de oxicodona. Y a veces él se las pagaba. Años antes de la muerte de Jim, un accidente laboral le había provocado una grave lesión en el hombro. Durante su recuperación, Jim había empezado a tomar analgésicos, pero cuando su médico dejó de recetarle las pastillas, Jim buscó otro modo de conseguirlas. Yo sospechaba que tenía un problema con los analgésicos, pero no creí que sería tan grave. Esa información llevó a la policía a mirar ciertos detalles de la escena del crimen con otros ojos. Su auto estaba estacionado de culata. Su ventanilla estaba baja y el motor estaba en marcha. ¿Jim Madonna estaba esperando a alguien? Es difícil saberlo, dependía del consumo de combustible del vehículo. Era un Jeep Liberty y analizamos eso. ¿Tenía el tanque lleno? ¿Cuánto tiempo había estado ahí? Todo indicaba que no pensaba quedarse ahí. Al dejar el vehículo en marcha, creíamos que su intención era hacer una parada rápida y no quedarse ahí demasiado tiempo. Al parecer podía haber sido una venta de droga fallida. Pero cuando los investigadores interrogaron a las personas que le vendían los analgésicos a Jim, les dijeron que no lo habían visto la noche del crimen. La última vez que lo habían visto fue unos días antes de que
lo hallaran muerto. Los detectives pudieron confirmar su coartada para la noche del crimen y los descartaron como sospechosos. En ese momento, los investigadores seguían convencidos de que Jim conocía a su asesino. Todas las pruebas apuntaban a que lo habían emboscado en ese estacionamiento. Los detectives volvieron a interrogar a la familia de Jim. Se enteraron de que había habido cierta animosidad entre Jim y el hermano de Pamela, Kevin Hayes, de 42 años. Él se había criado en las calles de Boston, había pasado mucho tiempo en la calle y quizás había tomado decisiones cuestionables. Los antecedentes de Kevin mostraban que había tenido problemas con la ley, y los miembros de la familia sabían que Jim Madonna y su cuñado no se llevaban nada bien. Me preguntaron si tenía algún problema con Jim y dije sí, tenía un par de problemas con Jim. Jim y yo no nos llevábamos bien. Él no me agradaba. Para la policía, la mala relación entre Hayes y Jim Madonna justificaba llevarlo a la estación para interrogarlo. Bueno, en realidad no fue así. Me preguntaron si le tenía tanto odio como para tener que matarlo, y yo siempre recalqué que nada de lo que me había hecho me hizo querer matarlo. Un par de cosas que me hizo me dieron ganas de enviarlo al hospital un par de meses, ¿no? Pero yo nunca lo mataría. Años antes del crimen, el matrimonio de Pam y Jim había pasado por un momento difícil. Estábamos juntos desde los 18 años. Nuestro matrimonio entró en crisis y nos separamos. Jim estaba haciendo cosas que no debería haber hecho y la verdad fue decisión suya. Yo me enfadé mucho con él. Cuando ves a tu hermana sufriendo, ya saben, es simple. No lastimes a mi familia porque si eso pasa, tendrás que responder ante mí. Los detectives presionaron a Kevin Hayes. Se pusieron más firmes para que respondiera ciertas preguntas que tenían. Yo les dije a los dos policías, escuchen, yo no maté al tipo. Si quieren seguir haciéndome la misma pregunta y perder el tiempo, adelante. Pero terminarán haciéndome enfadar. Hasta Pam tenía sospechas de que su hermano podía saber algo más sobre el crimen de su esposo. La policía se preguntaba si Kevin podía estar enfadado con Jim por algo más que el matrimonio con su hermana. Me preguntaron si yo estaba involucrado en algo más, si tenía algún otro tipo de vínculo con Jim, y yo les dije, sí, teníamos en común un par de actividades. La policía quería oír. La policía de Taunton estaba investigando muy bien a Kevin Hayes. Lo llevaron para interrogarlo 2 veces. Le pidieron que se sometiera al polígrafo y le tomaron una muestra de ADN. La policía también quiso saber si Kevin y Jim alguna vez se tomaron a golpes. No, para ser sincero, no podía hacer eso porque hubiera lastimado a mi hermana. Tenía problemas con él, pero nosotros nunca nos peleamos así. A primera vista, el enfrentamiento de años entre los dos hombres parecía ser sospechoso. Pero los detectives no podían ubicar a Kevin Hayes en la escena del crimen. Yo estaba en la casa de mi hermano Frankie. La verdad, no sé qué más querían, ¿saben? Ahí es donde yo estaba. Además, el ADN de Kevin Hayes no coincidía con el de las colillas de cigarrillo encontradas en la escena del crimen. Desligado Kevin, el caso parecía volver a empezar de cero. Pero luego los detectives descubrieron una extraña pista nueva al enterarse de lo que contenía la caja fuerte de Jim Madonna. Hallaron extractos bancarios que indicaban que, al momento de su muerte, le debían $30,000 a Jim. Y quien le debía esa plata era su mejor amigo, Tim Cassidy. Jim me lo había contado, pero yo nunca me metí en todo eso porque era un asunto entre ellos dos. Yo prefería quedar afuera. Según Cassidy, él necesitaba la plata durante poco tiempo. Tenían que pagarle una gran suma de plata por la venta de 2 tiendas de su propiedad. Ni Jim ni Pam consideraban riesgoso el préstamo. Tim era un buen amigo, era mi primo. Jim trabajaba para él. No tenía dudas de que nos devolvería la plata. Aunque Pam insistió en que no había nada sospechoso sobre el préstamo,
Los detectives tenían preguntas sobre la nueva información. Me sorprendió que el señor Cassidy no nos hubiera informado sobre el préstamo. Había extractos de retiro de fondos del banco y en ellos había anotaciones del señor Madonna que indicaban que le había dado un préstamo a Tim Cassidy. No podíamos creer que tuviéramos en nuestras manos documentos que mostraran que había un préstamo que vencía en la fecha de su muerte. Cuando la policía le dijo a la familia Madonna que para ellos, Tim Cassidy era un posible sospechoso del crimen de Jim Madonna, Pam y sus hijos se negaron a creerlo. Nunca imaginé que le haría daño a Jim. ¿Por qué? Por 30,000. Jim hubiera dicho, ¿sabes qué? Si no, me devuelven la plata, que no me la devuelvan y ya. Me enfadé con ellos. Ya saben, les dije, ni modo, Tim no haría eso. Es un buen tipo. Eran mejores amigos. Hacían muchas cosas juntos. Iban a juegos de fútbol americano, a juegos de béisbol. ¿Por qué haría algo así? Yo pensaba, no, eso es imposible. Pero los detectives querían hablar con Tim Cassidy otra vez. Él les dijo a los detectives que el préstamo no era un problema al momento de morir de Jim. Él manifestó que ya le había pagado, que el préstamo era viejo y que le había devuelto la plata varios días antes del crimen, que ya no le debía nada. Pero los extractos bancarios de Jim Madonna no respaldaban los dichos de Cassidy. Los investigadores pusieron en duda todo lo que Cassidy les había contado sobre la noche en que mataron a Jim Madonna. Los detectives decidieron investigar a fondo la coartada de Cassidy. Según él, después de salir del torneo de póker, él y Jim se despidieron cerca de las 9:30. Fui a una tienda a comprar cigarrillos. Pero cuando los detectives revisaron las imágenes de las cámaras de seguridad, no pudieron corroborar su versión. Terminamos enviando peritos informáticos a la tienda para recuperar los datos y confirmar que él no aparecía en el video. Nada indicaba que el señor Cassidy hubiera estado cerca de esa tienda. Nada sobre su supuesta parada en la tienda tenía sentido. Él nos dijo que fue a comprar cigarrillos. Pero esa tienda no vende esa marca. ¿Por qué diría que fue a la tienda si claramente no fue? Eso nos hacía preguntar ¿por qué? Al parecer no nos decía la verdad sobre esos hechos insignificantes. El interrogatorio dio un giro dramático cuando los detectives le preguntaron a Cassidy si tenía armas. ¿Qué Sí, armas claro. tiene? Tengo, veamos, un bar de Browning, un rifle 44, una Taurus 9 milímetros. Los investigadores sabían que el arma homicida era una pistola calibre 40. Cassidy dijo que no tenía esa clase de arma. Los detectives querían que se sometiera al polígrafo, pero eran las 2 de la madrugada y el examinador poligráfico necesitaba tiempo para preparar las preguntas. Los investigadores le pidieron a Cassidy que volviera al otro día para hacer la prueba. Pero la mañana siguiente, Tim Cassidy desapareció. Estuvimos esperándolo, pero nunca apareció. Fuimos a su casa, no estaba ahí. Hablamos con su familia. Su familia no sabía nada. Nadie de la familia de Tim sabía qué le había pasado. La familia de Jim Madonna pasó a estar frente a 2 enigmas. ¿Quién había matado a Jim? ¿Y esa persona también era responsable de la repentina desaparición de su mejor amigo Tim Cassidy? Cuando los policías dijeron que estaban buscando a Tim Cassidy, mi reacción fue, no, a él también le pasó algo, también desapareció. Los investigadores consiguieron una orden para registrar la casa de Tim Cassidy. Lo que hallaron los hizo dudar más de su versión. Aunque Cassidy había admitido tener armas, nunca mencionó que tenía una pistola calibre 40. Encontramos una funda de un arma calibre 40, pero nunca hallamos el arma. En el primer interrogatorio de Tim, yo le pregunté qué arma tenía. Le gustaba la caza. Tenía permiso para portar armas en Massachusetts.
Él nunca me dijo que tenía un arma calibre 40. Los registros mostraron que él había comprado un arma calibre 40 hacía 10 o 15 años. Hallamos municiones calibre 40. Una caja nueva que venía con 50 balas, le faltaban 5 balas. La policía estaba convencida de que Cassidy les había estado mintiendo desde el principio. Ya lo consideraban un fugitivo de la justicia. Yo creo que se dio cuenta de que lo arrestaríamos y de que estaba en la mira. Se vio sobrepasado y no tuvo más opción que huir. Al agente Cherven le preocupaba que Tim Cassidy aún tuviera el arma que había usado para matar a Jim Madonna. Él me parecía muy peligroso. Tenía miedo de algún agente de policía de alguna parte del país que lo detuviera por cualquier infracción de tránsito y se encontrara con una persona potencialmente armada y peligrosa y se produjera un tiroteo. No podíamos evitar algo así porque no sabíamos en qué vehículo iba, si se había deshecho del vehículo. Había muchas posibilidades. No quería ver a un compañero herido tras haber acorralado a Cassidy, que acababa de cometer un crimen. Se inició una búsqueda por todo el país, pero no sería sencillo encontrarlo. Cassidy había dejado su celular para eludir a los investigadores. Tim era una persona informada, o es una persona informada. Sabía que la policía puede rastrear tu ubicación a través del celular. Y en mi opinión, el motivo por el que lo había dejado junto a las escaleras era precisamente evitar que lo rastreáramos. No pensaba parar hasta hallarlo. Tras 2 semanas de búsqueda, la policía por fin consiguió una pista. Por medio de técnicas de investigación que no pudieron revelar, los detectives descubrieron que Cassidy había comprado un celular nuevo. Pudieron usar esa información para saber dónde estaba. Se volvió descuidado. Encargó una pizza y así fue como pudimos ubicarlo. Los investigadores determinaron que Cassidy se estaba escondiendo en Pooler, Georgia, con un nombre falso. David Roberts, de Maine. Recorrimos toda la zona, fuimos a todos los hoteles y mostramos la fotografía del señor Cassidy. Fuimos al menos a una decena de hoteles o más, tratando de encontrarlo. Después de un largo día de revisar registros de hoteles, los detectives se dirigieron al último hotel de su lista. Le preguntaron a la recepcionista si un hombre llamado David Roberts se había registrado hacía poco. Le empezaron a temblar las manos y en ese momento supe que había encontrado el nombre en el registro. El agente Cherven y el detective Core tenían que actuar rápido. Quería confirmar que estuviera ahí. Fuimos hasta su cuarto. El encargado tocó a la puerta y había un letrero de no molestar colgado. El encargado tenía unas toallas. Llamar a la puerta para entregar las toallas era un engaño, ya que el ocupante del cuarto, que para nosotros era el señor Cassidy, no quería visitas de limpieza. Cuando tocó a la puerta y dijo que tenía las toallas, yo reconocí la voz. Detrás de la puerta era la del señor Cassidy. Y en ese momento oí que había empezado a destrabar la puerta. Corrí al encargado por su propia seguridad, porque temía que Cassidy tuviera un arma. Nos subió la adrenalina. Se abrió la puerta, desenfundé mi arma, le apunté al señor Cassidy. Cuando me vio apuntarle con el arma, dio un gran suspiro, dejó caer los hombros, se inclinó hacia adelante y dijo: me atraparon, me atraparon. Al principio ni siquiera lo reconocí. Se había cambiado la apariencia. Se había dejado crecer la barba, se había teñido de un color oscuro, se había teñido las cejas, se había teñido las pestañas y se había teñido el cabello. Daba sensación de que había vivido en ese hotel varios días. Había basura desparramada. Lo que parecía era que él había estado comiendo comida congelada, la que se cocina en el microondas. No parecía que hubiera salido del cuarto para nada. Arrestaron a Tim Cassidy y lo acusaron de homicidio. La noticia conmocionó a la familia Madonna. Dije, es una broma,
y nos quedamos helados. Fue duro, dije. Oh, por favor, ¿qué fue lo que pasó? Díganme qué está pasando. Necesitaba saber eso. Necesitaba saber por qué mi esposo estaba muerto. A la familia de Jim le costaba creer que podían haberlo matado por un préstamo de $30,000. Le pedía plata a todo el mundo. Estaba administrando mal varias compañías y había contraído muchas deudas. Al parecer, su idea era pedir o reunir la mayor cantidad de plata que sea posible en ese momento. No sabemos con certeza a dónde iba esa plata. Parecía que le pedía prestada plata a uno para pagarle a otro. El ADN de Tim lo vinculó a la escena del crimen. Coincidía con las 2 colillas halladas. Pero a la policía le preocupaba que aún faltara una prueba fundamental. No teníamos el arma homicida. No tener el arma homicida era un gran problema. Complicaría la causa cuando el juicio finalmente empezara. Mientras Tim Cassidy esperaba el juicio tras las rejas, los fiscales recibieron una buena noticia. Se presentó un informante que afirmaba poder llevarlos al arma usada para matar a Jim Madonna. El informante sostenía que había sido compañero de celda del señor Cassidy. El ex compañero de celda de Tim Cassidy le mostró a la policía una carta que había recibido de él. Cassidy le pedía que se encontrara con un mensajero que le daría un paquete. Luego le indicaba que tomara ese paquete y lo colocara dentro del auto de Kevin Hayes. Le pedía al informante que pusiera balas en el arma del paquete antes de colocarla en el auto. Para los investigadores, el dato era una oportunidad inmejorable para demostrar la culpabilidad de Tim Cassidy. Creían que el paquete que estaba a punto de recibir el informante contendría el arma usada para matar a Jim Madonna. Llevamos al informante hasta el lugar con un agente encubierto y en un auto no identificado. Otro grupo de agentes vigiló el intercambio. La operación fue todo un éxito. Arrestaron al mensajero que entregó el paquete. La policía halló un arma oculta dentro de una lata de pintura. Abrimos el paquete. En la lata de pintura había un arma calibre .40, una pistola. Los peritos balísticos compararon el arma con los casquillos hallados en la escena del crimen. Creíamos tener el arma homicida. El arma homicida era propiedad de Tim Cassidy. Tim Cassidy nos había llevado al arma homicida. Y para mí eso fue clave. El 11 de enero del 2012 empezó el juicio contra Tim Cassidy. Las pruebas contra el acusado Timothy Cassidy eran indicios muy sólidos. Si se consideraban todos los hechos, todo indicaba que era culpable. Llamaron a Jimmy Madonna al estrado. Jimmy se echó a llorar al contarle al jurado que Tim Cassidy lo había llevado hasta donde estaba el cuerpo de su padre. Fue muy difícil. Recuerdo estar sentado en el estrado y contar mi historia, que encontré a mi papá y Tim ni siquiera me miró. Eso me dio mucha bronca, mucha rabia. Pero el dolor que Tim Cassidy le había causado a la familia Madonna no había terminado. Cassidy subió al estrado en defensa propia y afirmó que el verdadero asesino era el hermano de Pam Madonna, Kevin Hayes. Según el señor Cassidy, él había presenciado el crimen de su mejor amigo Jim Madonna a manos del señor Hayes. Cassidy cautivó al tribunal con una historia increíble. Sostuvo que la noche del crimen, él, Kevin y Jim participaron de una venta de drogas. Según Cassidy, después, Kevin quiso quedarse con toda la plata. Una vez que la operación había terminado, el señor Hayes mató a Jim Madonna, tomó la plata de la venta de droga y amenazó con matar al señor Cassidy si él llegaba a contar algo.
Tim Cassidy afirmó que, después del crimen de Jim, le tuvo miedo a Kevin Hayes y por eso escapó. Soy un blanco fácil. Yo siempre soy el que termina teniendo la culpa de todo, ¿me entienden? Es que si me faltan al respeto, yo reacciono. Así de simple. Los fiscales le dijeron al jurado que los dichos de Cassidy sobre Kevin Hayes no se ajustaban a los hechos del caso. Todas las pruebas creíbles apuntaban a Tim, y ninguno de sus dichos tenían fundamento. Tras una semana y media de testimonios, el juicio llegó a su fin. El destino de Tim Cassidy estaba en manos del jurado. Después de 4 días de espera, la familia de Jim se reunió en el tribunal. El jurado había llegado a un veredicto. Estábamos sentados ahí y el corazón nos latía fuerte. Yo, sentía como un torrente de adrenalina. ¡Oh, por favor! El presidente del jurado anunció el veredicto: Tim Cassidy, culpable de homicidio. Lo condenaron a cadena perpetua, sin la posibilidad de libertad condicional. Cuando dijeron culpable, me sentí mucho más aliviado y fue el momento más feliz de mi vida oír ese veredicto. Pero el veredicto no alivió el dolor que sentía Pam Madonna en el corazón. Nunca podrá entender cómo su propio primo mató al padre de sus 2 hijos. Lo culpo por llevarse la inocencia de mis hijos. Lo culpo por llevarse a mi amor, a mi mejor amigo. Pam sigue indignada porque Tim Cassidy llevó a su hijo Jimmy a la escena del crimen. Cada vez que lo pienso empiezo a temblar, porque él sabía que mi esposo estaba muerto e igual llevó a mi hijo y dejó que viera a su papá así. Él le hizo eso a mi hijo. Se robó la felicidad de mis hijos y la mía. Y él era de mi familia. No puedo entender eso. Aún sigo sin entenderlo. Su esposa y sus 2 hijos extrañan mucho a Jim Madonna e hicieron lo posible por seguir adelante. Su hijo menor, Matthew, dice que ahora que se hizo justicia por su padre, la familia Madonna puede seguir con su vida. Doblado al español en Civisa Media.